Nigeria is among the 30 high TB burden countries due to limited access to Nigeria TB está screening entre los and 30 testing países con alta services. carga But de with support from tuberculosis debido al USAID, escrutinio de the National tuberculosis TB limitado. Program, the Stop Nigeria TB Partnership, and aligned stakeholders, tiene Bashir Ahmad, este a local problema, pero lo radiographer, is able apoyamos to set up con los and run screening systematic rapid screenings in Nigeria's most remote de areas. tuberculosis. He is on the front Los line, cribados rápidos saving lives, sistemáticos en las zonas más cycling to remotas de hard-to-reach communities Nigeria. using the ultra-portable Estamos en la digital primera X-ray línea system and computer-aided detection or AI software. y también It's my utilizamos responsibility a la to detección take the asistida por examination computadora in y los terms of software de inteligencia position the patient, then artificial we'll collect his para samples. la CAT4 identificación. TB is really helping because Y actually la it can categorización detect es muy útil. TB at early stage. That's the first one. And Esta es la secondly, primera the cosa. heat map can show you the patches around the chest if there is any patches. Además, se You've puede seen it ver with your eyes. It's my town, my community, si my people. hay otros problemas. So it's a dream. Entonces, para nosotros es So un I deseo. want to give back to them by helping them or by doing this work. It's my passion. Y I want to esta follow my es también passion. mi pasión. Hello, everyone. Welcome to the Delft webinar, the first one Hola of this year. a todos, bienvenidos al Next slide, seminario please. web de Delft. My name is Katia Aini, and I'll be your host for today's Mi session. nombre es Katia Today's Ainia topic y is quite an seré interesting su one. anfitriona hoy. So as our title suggests, from deployment to long-term impact, building sustainable Entonces, screening como programs sugiere in nuestro high-impact título, desde la locations, implementación service, and hasta el support. impacto a largo What we plazo, want to address construyendo in algo today's session sostenible, is desde la implementación essentially a the largo importance plazo. of prioritizing high-impact investment in order to improve efficiency. We live in a De world of esta global forma uncertainty at the moment. podemos mejorar Financial instability and fragile health systems y are podemos confronted. ofrecer And by integrating TB screening within la Florida Health System, integración today our speakers are going to be de discussing el screening how, de particularly tuberculosis in high-risk populations, these tools can actually drive sustainable change. y de esta forma podemos alcanzar Next otros slide, please. objetivos. Siguiente diapositiva, gracias. Before I go any further, today's webinar is going to be integrated Antes live into de English, continuar, French, voy a Spanish, decirle que el Russian, seminario de and hoy Arabic. se va a So, all integrar of en our directo con attendees, I la request you to please traducción choose your language, your preferred language, using the interpretation de button below. inglés, francés, We español have y one, ruso which y is the árabe. QA. So, by the end of the session, we are going to have a question and answer session in the end. So if you have Entonces, any a speaker, finales if you have any también questions vamos for a any of our tener speakers today, una I parte request you to please relativa put it in the Q&A box. a las That's going to make preguntas sure that we answer your questions, and in case we miss your questions, please don't worry. y por favor, We si will tienen be alguna sharing pregunta para responses cualquiera de to all nuestros the ponentes, questions in póngala our en el Q&A cuadro de preguntas y sheet that respuestas. that Así we will que be sharing after the asegúrense webinar. de esta forma de escribir para que Next podamos slide, please. responder, a sus So, preguntas. without further ado, I would like to invite our Senior Business Development Manager, João Pedro Entonces, ahora Neves, quiero who's going to be talking about the invitar a importance of nuestro accountability in manager the face of this de tense desarrollo, landscape. Joao Pedro JP, the floor Neves, is yours. y ahora voy a darle la palabra. Thank you, Katia. Hi, everybody. As Katia mentioned, my Muchas name is João Pedro. gracias. I'm a senior manager here at Delft Imaging. And before we start with the presentations, I have Antes a de few empezar words con to la say. presentación, tengo que We are decir living unas at an cosas. important moment for TB programs, Nosotros nos as we estamos are encontrando nearing en the un end momento of the muy PC7 and importante planning para estos for this stage. programas Across many countries, teams are being asked to do more than y en muchos implement. países se le está Oh, pidiendo a las sorry. personas que hagan Next slide, más. please. Yep. Próxima diapositiva, Thank gracias. you. So the TB programs are being asked to prioritize. To make Entonces se le está clinical pidiendo a los results, programas to de demonstrate TB value que for money, prioricen and to protect the service that
have the En greatest cuanto al impact dinero, proteger for el people servicio more que at tiene el mayor risk. impacto para Next las slide, please. personas que están a riesgo. Próxima That's diapositiva. why today's topic matters. Esta es la From razón por la deployment cual to long-term el impact. argumento de hoy es muy importante. Deployment is an important milestone, but it's not the finish line. Es decir, que el A empleo es screening un hito solution only importante, pero no becomes es la meaningful meta. when it's used, maintained, connected to diagnostic and treatment. Y esto es Integrated importante into cuando se national usa, se systems mantiene y and se able conecta con to el keep diagnóstico y serving el tratamiento. communities. Next slide, please. Próxima diapositiva, gracias. This is also very much aligned with the direction of DC8. The Global Fund's Entonces, new esto está language muy is alineado con very la clear. dirección del Country-led DS8. decision-making, high-impact investments, De sustainable esta program forma, design, podemos integration tener into primary un healthcare, and so on. investimento de alto impacto, un programa For TB sostenible screening, y la what integración. does it mean for TB Pero, screening? ¿esto qué So, significa? moving beyond isolated activities and building programs that are targeted Esto and significa que measurable tenemos que and avanzar people-centered and sustainable. para tener algo que sea Next slide, sostenible. please. Próxima diapositiva, gracias. At Delft, we see innovation as part of that broader system. En Delft Portable vemos la X-rays, innovación digital que es imaging, parte de CAD un for TB, sistema CAD más software, amplio data tools can help programs to reach key and vulnerable population and y esto high-burden nos communities. permite But de ayudar a las technology personas alone más is not vulnerables enough. y a las comunidades que tienen más Long-term problemas. impact depends on service, on training, on capacity building, Pero quality esto assurance, depende también para uptime, alcanzar un impacto a largo workflow plazo de los integration, servicios, and de la reliability formación, of national de la programs capacidad to de own asegurar and la sustain calidad y what is también introduced. de la integración del workflow y de la capacidad de los Next slide, programas please. nacionales. We have great examples here. Tenemos a So importantes today, ejemplos aquí. during this webinar, I invite us to focus not only on what can be deployed, Entonces but on aquí, what can durante este be sustained. seminario, los invito a centrarnos no Not only solo en lo que on se puede how the desplegar, screening starts, but on how no it solo continues. cómo And not only empieza on innovation el as a product, cribado de TV, pero but cómo on continúa. innovation as a pathway to stronger, Y no solo more la innovación resilient, como and more producto, effective porque es la screening innovación programs. como un camino hacia algo más So sólido today y más we count eficaz. with some presentations from Malawi, Entonces, Nepal, hoy Nigeria, tenemos unas Uganda. You can presentaciones see por parte de here on the Malawi, screen de some Nepal, de pictures Nigeria, of de Uganda. Pueden ver aquí these algunas countries, the imágenes activities that are de happening in these estas countries. actividades que se están llevando Now a I cabo. would like to give the floor Y to ahora the me presenters gustaría today. dar la palabra a los presentadores de hoy. Tony. Thank you. Without further ado, I would like to welcome Muchas gracias. our first speaker of the day. Entonces, Dr. Henry Luce. me Dr. Luce is gustaría Assistant Commissioner of darle Health la Services, bienvenida Ministry al of Health doctor in Uganda. Henry Luz. And today he's going to be talking about improving TB screenings in Uganda and their experience with Que hoy va a Delphi, mobile hablar clinics, sobre and CAT for TB. mejorar las Dr. proyecciones Luce, de TB en please take Uganda, away. su experiencia con eso. Y entonces, doctor Thank you Luce very tiene la much. palabra. Muchas gracias. Please just make sure that I'm audible that side. Entonces, Yes, ¿pueden Dr. Luce, decirme si me yeah, we can escuchan? hear you. Sí, Okay. sí, claro, All la right. escuchamos. Thank you for the opportunity Muchas of gracias. inviting me Gracias to make por la this presentation oportunidad y sobre todo por invitarme a esta improving discusión. tuberculosis screening in Uganda and sharing the experience with the Delft Light Me mobile gustaría clinics hablar and CAD for TB from deployment to de long-term los impact. sistemas de screening de And as we mentioned, tuberculosis I'm en the Uganda Assistant y Commissioner, compartir las experiencias talk the de Program Oviro Manager for the Clinics National TB and Leprosy y Program como has dicho, in como the Ministry of Health, asistente Uganda. de este Next programa slide, de please. la Televisión Nacional y el proceso del Yeah, programa as a del lawyer of Ministerio de landscape, I'll Uganda. start with some of the challenges we experience as a country, that we have an estimated annual TB incidence of around 96,000 cases per year. With the notification gap, we estimate that around 10,000 cases are undiagnosed or unreported every year.
Entonces, high burden areas in the northern parts of the country. la estimación de que We have alrededor islands in 10,000 Lake casos Victoria. están sin We also have diagnosticar o sin urban reportar cada año. hotspots in Tenemos una the city zona de and alta cobertura some en las partes areas. del norte del país. Traditional symptom-based screening, as we know, has limitations of low sensitivity, especially in asymptomatic El populations. cribado tradicional basado en síntomas, como sabemos, tiene limitaciones en la sensibilidad general, especialmente en la población asintomática. This graph is showing us the estimated TB incidence rate in Uganda, and it is derived from the WHO Global Report of 2025. Este gráfico nos muestra la You tasa can estimada de see, incidencia en that Uganda y se trend deriva from de la 2010 OMS, del Informe to Global de 2024. 2025. And in 2024, our incidence was slightly below 200. Y esto se refiere a los datos de 2024. Nuestra incidencia estuvo ligeramente por debajo de 200 casos cada 100,000 habitantes. Pacientes con tuberculosis dentro de la cobertura de tratamiento del 90%, lo que significa que todavía tenemos pacientes que no reciben tratamiento de tuberculosis. Y tenemos también una respuesta estratégica, incluida la SAMU, Innovating Screening Approach. Y tuvimos un vacío de detección de pruebas alrededor del 40%, así que tuvimos que cambiar nuestro enfoque activo de hallazgos de casos. La radiografía digital las clínicas de tuberculosis, que son, por ejemplo, aquí los camiones, las furgonetas, presentaron la tarjeta para la tuberculosis, software de inteligencia artificial para tiempo real. Especialmente el experto genético. También se analizó el tema de integrar estos enfoques de cribado para asegurar que proporcionemos el mismo conjunto de información. Por esta razón es muy importante integrar los enfoques con el gobierno, con el Fondo Global. Y una forma en que estamos lanzando esto son los sistemas por el embajador de Estados Unidos. This slide is intended to show how the country has been steady progressing in the Esta diapositiva está destinada a mostrar cómo el país ha ido progresando de forma constante. To make sure that we procure more of these gadgets. And the partners that have supported us, as you can see on the extreme right column, is the Global Fund, the Stop TB Partnership. Y debido a la experiencia que hemos estado adquiriendo a lo largo del camino, hemos podido convencer a varios de nuestros socios de asegurarnos de que adquirimos más de estos gadgets. Y los socios que nos han apoyado, como pueden ver en la columna de la extrema derecha, son el Global Fund y la Stroke TB Partnership. Próxima diapositiva, gracias. Now this shows us the timeline showing growth from 2020 to 2025. You can see the years on the extreme left when the system started. You can see the numbers you have been screening in the total screened column. Ahora, esto nos muestra la cronología que muestra el crecimiento de 2020 a 2025. Pueden ver los años en el extremo izquierdo, cuando el sistema comenzó. Pueden ver los números que se han estado revisando de la columna de la revisión total. Entonces, por ejemplo, desde un estudio a partir de 2021 pueden ver que solamente 5,000, pero en 2025 tenemos a 137,000. Esto significa que es una cosa muy importante. Hemos aumentado el número
Y using si the miran a los totales abajo, for TB, we have been able pueden to reach over también ver 250,000 people, and we were able to get nearly 58,000 que with hemos podido abdominal aumentar a X-ray. más That de is, if now we take 250,000 our personas y pudimos threshold conseguir casi to 30 58,000 and above, which is de contributing to rayos X 25% anormales. as far as people with abnormal X-rays are concerned. And we're able to send a number of them for the molecular testing, and we confirmed 4,500 persons with TB, which is a yield of 8%. But in addition, we are also able to Y esto clinically tiene un diagnose rendimiento del 8%. 2,500 patients with clinical tuberculosis using initially these systems, which contributed to 8,000 Pero esto contribuye TB también patients a that were diagnosed and started treatment. 8,000 The pacientes con importance of this tuberculosis. overall is that these are community activities. It's meaning that most likely would have not reached these 8,000 people in communities if it wasn't for these systems. And they would be there still spreading Y to the bueno, communities. But because of this, we can go to the communities and we are able to screen people in communities. esto significa también que los pacientes con tuberculosis que fueron diagnosticados y tratados adecuadamente, la importancia general de esto es que se trata de actividades comunitarias. Y esto significa que muy probablemente no se había llegado a estos 8,000 personas. Ahora, quiero demostrar otra cosa y la experiencia que he tenido por lo que se refiere a analizar a las personas con HIV. Y esto ha sido hecho desde enero hasta febrero y marzo. Entonces, este screening, este cribado con la clínica TB, lo pueden ver aquí al Dr. fondo. Lucey, yeah, there's a little bit of a lag. Can you repeat what you just said? I'm sorry. Doctor Lucey, hay un poco de retraso. ¿Puede repetir lo que acaba de Yeah, decir? just this slide. Solamente esta diapositiva, What I'm gracias. saying is that one of the approaches we have started using this year is focusing on some areas where we can get optimal yield. And Lo here que I'm estoy diciendo demonstrating es que in uno de los January and enfoques March, que hemos our empezado a screening usar este for año people es living with centrarse en algunas HIV áreas donde using podamos the obtener un Daylight rendimiento system óptimo. and the card for TB. At the bottom of it, you can see the summary that 11% yield from screening in chronic care clinics. En la parte aquí se puede ver el resumen de que el 11% del rendimiento de cribado en la clínica de atención crónica. Próxima. Yeah, now these are the key achievements that we've had ever since we've got the systems in 2021, that we have been able to reach over 250 people that have been screened, and we've been able to Ahora, get esto 22% es el logro clave que hemos tenido desde que conseguimos los yielding sistemas en 4,500 2021, que hemos podido alcanzar a más de 350 personas que han sido cribadas. which is significantly higher in people living with HIV, TB Y contacts. este es el resumen de información de 2021, And on the right, you can see the pictorial lo cual es of the significativamente más van that we alto en acquired, personas que viven con VIH. from Delef, with X-ray machines in there and the software card for TB into the communities, getting the people screened. These people are remote, they are in remote communities. Con máquinas de rayos X hacia el software CAD para la TB en las comunidades, haciendo que la gente sea cribada. Estas personas están a distancia, están en comunidades remotas. Yes, so now this is another achievement of integrating the digital X-ray and the computer-aided diagnosis screening during the CAST. CAST is our community awareness screening and testing. Así que ahora este es otro logro de integrar los rayos X digitales y el cribado diagnóstico asistido por computadora durante CAST en nuestro cribado de concienciación comunitaria y de pruebas. Y como país hacemos esto, la concienciación de datos y hacer el cribado. Of the 1,243
en los sistemas que tenemos y puede ver que los rayos X móvil y el CAD para pacientes de TB y de los 4 de 1243 que fueron identificados, que es el 34%, usando el sistema de LEV. Esos son los diagnósticos más rápidos. Normalmente no vienen a las instalaciones. Estos son los datos de marzo, los datos que hemos realizado hace solo un mes. Próxima diapositiva. Along the way, we've learned some lessons that we would want to share. Bueno, en el camino hemos aprendido algunas lecciones que nos gustaría compartir de este sistema portátil. Podemos a esos sistemas portátiles con la inteligencia artificial, con esta combinación, que funciona tanto en las comunidades y también en otros lugares. Y de esta forma hemos podido mejorar con el VI los contactos de personas con tuberculosis activa. Luego, regenerar el país. Luego también las clínicas móviles, más el mapeo de puntos de acceso basados en datos, lleva un despliegue eficiente. Lo que hemos hecho, de nuevo, basándonos en esto. Hemos mapeado los pueblos utilizando la distinta inteligencia artificial que es el Epicon para decirnos completamente dónde estamos. Y la participación de la comunidad, por supuesto, es muy crítica para el éxito de esto. Y hemos podido involucrar a las comunidades creando conciencia. Sobre todo, concientizando, pero también para reducir el miedo a la radiación con los sistemas dentro de las comunidades. Para reducir también la ansiedad. Próxima diapositiva, gracias. So the impact on program and people, we have improved the equity now. We have better reach for men. Entonces, ahora el impacto en el programa de la gente, hemos mejorado la equidad, tenemos mejor alcance para los hombres. Así que el alcance para los hombres, cuando ahora estamos haciendo nuestras intervenciones dirigidas, estamos intentando de hacer esto. And also to the rural populations. So this has contributed to reduction in incidence and mortality. So we have data. Y esto ha sido una mejor manera de abordar los temas de equidad, también de desarrollar poblaciones. Así que esto ha contribuido a la reducción de incidentes y de mortalidad. Y aquí tenemos estos datos. Estamos fortaleciendo nuestra conectividad. De esta forma, podemos conectar los descubrimientos de los rayos X con los datos de los pacientes y también los laboratorios, la información del laboratorio. De esta forma, cuando podemos conectar esos datos con el laboratorio, hay otros datos clínicos para los pacientes. Después, la capacidad de la formación. Entonces, de formar, de educar personas. Para formar los enfermeros, por ejemplo, los clínicos a utilizar esos sistemas, porque son muy fáciles de utilizar. De otra forma, no se tendrían demasiados recursos humanos para las personas calificadas. Dr. Luce, can you hear us? Hello? Yeah, hi.
there's been a little bit of a lag. Can you start this slide from the beginning? Oh, this slide. Bueno, this es que slide. tenemos un poquito de retraso. ¿Puede empezar So con what I'm saying esta that diapositiva otra we vez? have developed a such plan to increase the access, but also to optimize what we are doing so that we get better yield. Bueno, lo que estoy So in our diciendo such es que plan, hay we un have plan identified para four optimizar key esto. populations that we want to focus on. For systematic screening, we are looking at people living with HIV, which is integrated in the clinical care. Y queremos que la operación se mantenga en lo que We have quiere also targeted enfocarse. screening Para at el urban and crítico estamos peri-urban mirando a personas que hotspots. viven con el VIH As I told you, y we have esto mapped está integrado hotspots a la using the atención Epicon clínica. software. También lo So estamos please intentando. go back. ¿Puede volver atrás? Yeah, and then the other area we are focusing on is the prisoners and also the refugees. And we Y see luego by la otra reaching área those en la que nos estamos four enfocando son los targeted presos, populations, we los should be able to presos, reach around 400,000 también los refugiados. screened per year. But these are only the priority populations. The screening in clinics and facilities will continue. Pero estas son solo las poblaciones privadas. El cribado en clínicas y centros continuará. I want to point out to you. Next. Y voy a explicar esto. Siguiente. Yeah, we've had some challenges, and also we have the country level recommendations. On the left, you can see these are the challenges on the right-hand side of this slide. Hemos tenido algunos We have the desafíos y también proposed, tenemos las recomendaciones a nivel de recommendations. país. A la We have izquierda the puede delays ver in que laboratory estos son los tests, for desafíos example, y for al lado X-ray derecho de screening la diapositiva. that are referred to for gene expert testing. Because when we screen the community, sometimes Y me estoy if you don't have a refiriendo van that al drives screening, the laboratory, if you just al go with cribado, the X-ray system and card for TB, you get the sample, but you al have to sistema take de it to the radiografías But now what you want to do del CAD on the right-hand side is to be able to 40B. couple Entonces se this obtiene la X-ray muestra, and pero card tiene que for TB tomarla. with Pero ahora lo que molecular queremos hacer a la derecha es poder emparejar. test for the outreach activities. Already we have 33 of these. Para tener prueba para las equipped with actividades de outreach. equipment, Ya tenemos and these are 33 de estas. tricycles that can go into the communities carrying the portable digital X-ray, but also they have the TB lamp equipment. So we only have 33, but we are looking at Que making pueden sure ir a that las we get more of comunidades those. llevando la radiografía The inadequate digital trained portátil, personnel pero to también operate tienen the el digital equipo X-ray de la laboratory lámpara facilities. para We have trained tuberculosis, technicians así to que operate solo the tenemos X-ray system, 33, pero estamos leading to pensando task shifting en tener doing. clínicos capacitados para operar esto. Then the other qualified people we are advocating for recruitment within our local governments. Luego, las otras personas cualificadas, por lo que estamos abogando para reclutar dentro de nuestros gobiernos locales, child health opportunities, immunization opportunities, so that we can rely on those resources to do the screening for tuberculosis as well. como oportunidades de salud infantil, oportunidades de vacunación, para que podamos apoyarnos en esos recursos para hacer también el cribado de Yeah, the tuberculosis. future opportunities we see that we need to expand all Entonces, this. las oportunidades futuras, So we see vemos we que have to necesitamos get more expander of los these distritos so that we can deploy more and improve the access y to the tenemos community. que We need to utilizar integrate y the mejorar el screening acceso a las to get comunidades. laboratory and treatment Necesitamos system integrar for same-day diagnosis and the testing. We need to have the AI-guided hotspot mapping for targeted outreach. para el and diagnóstico el mismo día de las pruebas. Necesitamos tener el mapeo de puntos de acceso guiados por la inteligencia artificial para el outreach dirigido. Necesitamos alinearnos y el proceso de hacer la solicitud al Fondo Global para la UCH y vemos algunas oportunidades aquí. Después, el cribado pediátrico. Necesitamos innovar. Y también en la aplicación de enfermedades leves, porque a veces cribamos para la tuberculosis usando el sistema, pero sabemos que a veces no es tuberculosis, así que necesitamos decirnos sobre otras investigando otras condiciones pulmonares. Luego, por supuesto, la sostenibilidad. Necesitamos tener capacidad de mantenimiento local y de financiación interna. Bueno, estas son las conclusiones
que started tengo, screening for TB using que the Uganda ha GI, pasado de un despliegue mobile piloto, clinics and the card for cribado TB, sostenible which a have escala proven to nacional have para la tuberculosis, of high impact innovation. de innovación de alto Achievements are impacto. significant, but challenges remain, and we have opportunities ahead. Implementar algo significativo, pero que So quedan our call of desafíos. action Y is collaborative learning tenemos oportunidades for por the delante. global elimination Esta es of nuestra llamada a la tuberculosis. acción, el aprendizaje so much. colaborativo That is y the presentation la I prepared eliminación for global. this. Muchas Thank you. gracias. Esa es mi presentación. Muchas Thank gracias you, por su Dr. Luce. It atención. was really informative, and it's quite fascinating to hear Muchas gracias, how señor the progress doctor is being Lusa. made Ha in sido muy Uganda. informativo, Before I bastante introduce fascinante our al next escucharlo. speaker, Pero antes just a de quick introducir reminder otro on the hablante, instructions, because I see a lot of new people joining in at this point, or did porque join veo que otras before, personas before I están introduced everything. entrando Today's webinar is being en el interpreted webinar. live in Quiero English, decirle que French, este Spanish, seminario Russian, hoy and se está Arabic. traduciendo en So vivo I en request francés, all our español, speakers all our attendees, árabe, to ruso. please choose their language using the interpretation Así que le button. pido a todos nuestros Also, I ponentes, can see a lot a of you todos have nuestros questions, asistentes, and we'd que love por to favor entertain them in the eligen Q&A su session, idioma which we'll usando have at the el end botón of de today's interpretación. webinar. Además, So, veo que muchos de ustedes please, tienen on your preguntas. questions in the Nos Q&A nos box, encantaría if we responder run out en of time, en la we will sesión de share the preguntas y responses with respuestas. everyone Así afterwards. que vamos a tener una al Next slide, final. please. Siguiente diapositiva, por favor. Yeah. Without further ado, I would like to invite Bueno, Dr. sin Joseph preámbulos más, me from gustaría Nigeria. Dr. invitar Daniel is al the IHBN doctor Program Lusa, Manager, Adult and Pediatric Art in Nigeria. And today he's going to be talking about the efficiency gains from gerente the del utilization programa of AI-powered IHPN tools in TB and HIV program pediátrico en implementation Nigeria. in Hoy va a Nigeria, hablar sobre los particularly beneficios how de la they've been using eficiencia, el the program EpiControl manager de la platform. implementación de herramientas Dr. impulsadas Daniel, por la the floor inteligencia is yours. artificial en programas de tuberculosis y VIH. Entonces, doctor, le paso la palabra. Dr. Daniel, we can't hear you. Can you please turn on Doctor your Daniel, no mic la and camera? escuchamos. ¿Puede encender su micrófono y su cámara? Gracias. Yeah, we can see and hear you now. Ahora sí la vemos y ahora sí podemos escucharla. Yes, Si me Dr. confirman Daniel, we que can pueden hear you. escucharme. Sí, podemos escucharla. Thank you. My pleasure. Muchas gracias, es un gusto. So, good afternoon, everyone. Thank Entonces, you for the opportunity to present. buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de presentar durante este webinar para compartir con ustedes nuestra experiencia con EpiCon y con esta plataforma con la inteligencia artificial que ha transformado nuestro enfoque con la tuberculosis y los casos de VIH en Nigeria. So, my name is Siguiente Daniel Joseph. diapositiva, I work gracias. with Mi IHBN nombre as program es Daniel manager, Joseph y yo technical trabajo con la HIV, adult and pediatric IHVN, que es HIV. un programa técnico Next con slide. adultos So, this y is IHVN. pacientes pediátricos. This is our mission statement. Esto To be a center es of el excellence in providing IHVN, health service esta es implementation, nuestra capacity misión. building and research, Entonces, ensuring convertirnos en equitable un centro de access to health excelencia y quality ofrecer healthcare services through innovative and servicios evidence-based sanitarios, strategies. capacidad, Because this aligns with the mandate given to investigación, IHVN by the Global Fund ser to reach all innovadores basados en la vulnerable evidencia, populations, pregnant women, ser adolescent estratégicos girls and young y por women, supuesto esto se alinea con el pediatrics, mandato and dado a la key IHVN por el Fondo peace, Global. including men who have sex with men, female sexual workers, and other in enclosed settings. Claramente Next slide, esto please. incluye a todas las personas, a So, los hombres que IHVN tienen sexo con currently hombres, trabajadoras implements sexuales y the otras personas. DC7 grant, which is a combined TB and HIV effort. IHVN is the current principal recipient on this grant, which Esta es una has started from subvención que es una combinación de 2024 esfuerzos and de will end in tuberculosis y VIH. 2026. IHVN es el principal IHVN beneficiario actual de esta implements subvención. nationwide coverage to TB, community TB Y testing, estamos as well a as the finales mother-to-child de transmission, 2026 que where vamos a implementar la expected cobertura to de la provide HIV tuberculosis, la testing comunidad de services to tuberculosis en las 5.3 pruebas. pregnant women and link about 42,000 pregnant women to treatment. Next slide, please.
y ahora mismo a vincular unas 42,000 mujeres embarazadas en el tratamiento. 11 sub-recipients on the grant, and in coordination with the national programs we implement across the 36+1 states in Nigeria. Subbeneficiarios de la COIN en la subvención y en coordinación con los programas nacionales que implementamos en los 36 estados más uno en Nigeria. As well as PMTCT services across the 36+1 states, and in 4 states of Y la implementación de servicios de tuberculosis y también de PMTCT en los 36 estados más uno y en 4 estados en total. Próxima diapositiva, gracias. Entonces, en el próximo capítulo voy a hablar de esta presentación. Vamos a empezar con los retos y también las soluciones innovativas, también los problemas. Vamos a hablar de EPCOM, de la plataforma, de la evidencia en el campo, de nuestra habilidad de implementación y también de las clases y de las prioridades futuras. Así que Nigeria enfrenta una incorporación híbrida de la tuberculosis y del VIH en medio de la malaria y otras enfermedades no transmisibles de mujeres, pediatría y adolescentes afectadas de forma desproporcionada. Nuestros programas están limitados por 3 desafíos claves de comunidades inaccesibles, recursos limitados, así como insights de datos retrasados. ¿Puede la inteligencia artificial ser una palanca transformadora para superar esos desafíos y llegar a comunidades desatendidas? Nuestra respuesta es sí. ¿Cómo lo estamos haciendo? El Instituto de Mujeres de Virología de Nigeria está aprovechando la inteligencia artificial de EPCON y ha demostrado ganancias sustanciales. Entonces, ¿qué es EPCON? Es un asistente de inteligencia artificial para la detección temprana y una plataforma de monitoreo epidemiológico. Usando datos de salud demográfica y geografía de población para áreas de alto presupuesto desatendidas en el país. Esto se hace a nivel mundial. Y lo podemos hacer en todas las comunidades para hallazgos de casos de tuberculosis y VIH. El gráfico que ven abajo es un mapa de calor que muestra áreas con alta prevalencia, así como enfermedades de alto presupuesto. Las prevalencias y en la esquina superior derecha pueden ver que el mapa de calor mejorado, áreas mejoradas y áreas vulnerables, donde nuestros trabajadores de salud pueden encontrar. EPCON has helped us to do a lot of hotspot prediction, helping us in identifying vulnerable populations. Entonces lo que hacemos es que EPCON nos ayuda en la predicción y nos ayuda a identificar las poblaciones vulnerables en las zonas de las comunidades. Y también proporciona informes por escrito. Con nuestro monitoreo de VIH y la tuberculosis en una sola plataforma, por lo tanto mejorando aún más la integración. En la siguiente diapositiva hablaremos ahora de cómo funciona EPCON. Desde una plataforma nacional, el DHI, DHS2 y también Gineris. Esto está integrado en la plataforma y la plataforma utiliza la predicción, utiliza el aprendizaje automático. Hay algoritmos que analizan todo
De esta forma, se lo dan a trabajadores de salud comunitarios y al personal ad hoc de los programas de la comunidad. In these places, targeted screening is then done for these populations that are found. De esta forma, en estos lugares, luego se hace un cribado dirigido para estas poblaciones que se detectan. This is actually very straightforward. This data is fed into the EPCON platform, which uses AIs to generate these hotspots that predicts where the vulnerable populations can be found by these ad hoc staff, and they go there to do the testing So looking at the national picture, Entonces, cuando miramos a la idea general, hay diferentes cosas en el programa. El número el aumento se ha multiplicado por 6, de 64,000 a aproximadamente 428,000 mujeres embarazadas. Esto también ha aumentado drásticamente nuestra proporción presunta de casos, bajándola de 74. A positive case had drastically dropped from 74 to 19 presumptive cases to one TB case. EPCON has also helped in ensuring that our TB case yield has improved 5 times. Y también ayudó a garantizar que nuestro caso de tuberculosis aquí mejorara 5 veces en comparación con el 1% que teníamos por ventaja usando métodos de prueba convencionales. Somos trabajadores de la salud que vamos a la comunidad con ayuda y hacemos pruebas usando su intuición. Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva veremos el hallazgo de casos de tuberculosis en mujeres embarazadas a partir de un estudio de preintervención y uno de postintervención usando la plataforma EPCON. Con esto veremos que ha habido una mejora relativa de 34 veces en casos de TB. Confirmación. Hicimos un análisis estadístico sobre eso con un valor de 0,01, lo que muestra evidencia de que EPCON realmente ha mejorado nuestro desempeño en el hallazgo de casos de tuberculosis en mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas que se identificaron dentro de este periodo, un periodo de 2024, cuando EPCON no se utilizaba, fueron alrededor de 1,543 mujeres embarazadas, en comparación con cuando se utilizó EPCON en 2025, tuvimos 89,000 mujeres embarazadas que se identificaron en la comunidad. De ese número de 50,000 mujeres embarazadas identificadas, la ayuda de EPCON, 47,600 fueron evaluadas para la tuberculosis. Y en comparación con cuánto se usó EPCON, evaluamos a unas 86,243 mujeres embarazadas. De este número, sin la ayuda de EPCON, solo se identificaron 1,434 casos presuntos de tuberculosis en la fase de preintervención. Pero con EPCON pudimos encontrar 5,120 casos presuntos. Para finales de 2024, solo 2 casos confirmados de tuberculosis se identificaron sin la ayuda de EPCON. Pero cuando se utilizó EPCON en nuestra intervención, tuvimos 277 casos confirmados de tuberculosis. Y esto se traduce con un 74,5% de mujeres embarazadas en la tasa de identificación, 81,2% la tasa de cribado y casos presuntos de tuberculosis que se identificaron usando EPCON aumentaron al 257%. Y aunque los casos confirmados de tuberculosis mostraron
que hubo aproximadamente una mejora del 13% al usar la aplicación de inteligencia artificial de EPCON. Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva hablaremos de los dispositivos portátiles con la inteligencia artificial para el cribado digital de rayos X, usando aplicaciones con inteligencia artificial en la comunidad. Y esto nos ha ayudado a mejorar nuestro trabajo como adultos y casos de tuberculosis en la infancia en la comunidad. Desde los distintos estados de implementación en Nigeria, hemos visto mejoras muy notables en el hallazgo de casos de tuberculosis. En el estado de Karsina, unas 59,000 personas fueron evaluadas y de ese número 49,920 fueron evaluadas usando la app COM-TV y 9,900 a través de la máquina PDX, que también es un CAT2 con inteligencia artificial. En total se confirmaron 2,244 casos de tuberculosis con esta intervención. De ese número, 1,695 se confirmaron usando la app COM-TV con un aumento del 3%. Pero eso que se hizo usando la PDX con el CAT4TV, que es un dispositivo con inteligencia artificial, tuvimos un aumento del 5,5%, generando unos 549 casos de tuberculosis que se confirmaron en comparación con el cribado de síntomas que se realizó usando COM-TV, que fue del 3%. Esto muestra que EPCON mejoró nuestro desempeño en un 38%, dándonos una mejora de eficiencia muy por encima del método convencional de cribado de tuberculosis. Así que eso también mejoró nuestro número necesario para hacer pruebas del 29 al 18. En el estado de Balchi, de forma similar, una intervención que se realizó usando esta herramienta de cribado mostró 14,671 personas que fueron evaluadas en la comunidad usando un método de alcance. Se identificaron 3,270 casos presuntos en la comunidad. De ese número, se diagnosticaron 457 personas o casos de tuberculosis, 78 fueron diagnósticos bacteriológicos, 379 fueron diagnósticos clínicos. Con la herramienta de la inteligencia artificial asistida, el TB aumentó al 14% y los diagnósticos clínicos mostraron que el 83% de los casos detectados se encontraron usando inteligencia artificial PDX, identificando más casos que la forma convencional. Así que aunque el cribado convencional depende de la OMS para obligar a seguir la guía de síntomas, el PDX asistido por la inteligencia artificial mejora las eficiencias, mejora los números que se evalúan, así como la eficiencia del cribado y los resultados de esta intervención. Próxima diapositiva, gracias. En nuestro programa PMTCT se ha demostrado que EPCON supera la transmisión por VIH materno en Karsina. Esto se vio en algunas intervenciones que se realizaron en Karsina por KNCV. Los resultados derivados de esto muestran que la detección de hotspot usando EPCON mejoró el cribado 6 semanas antes en comparación con las pruebas convencionales, que eran solo un modelo reactivo de pruebas. La sensibilidad emanada por EPCON mostró 88% sensitivity compared to 64% que EPCON era 88% de sensibilidad en comparación con un 64% de sensibilidad usando métodos convencionales que eran trabajadores de salud comunitaria, solo identificando áreas a las que iría a ser cribado. El valor predictivo positivo emanado del uso de EPCON muestra que el PPV fue del 62% en comparación con solo el 41% usando métodos convencionales. Además, EPCON ha ayudado en la
predicción de hotspot en los 36 LGS en este estado. Las mujeres embarazadas que se alcanzaron usando EPCON en comparación con el sistema convencional muestran que se alcanzaron 2.109 mujeres embarazadas en este LGS en un periodo de 3 meses, en comparación con los métodos convencionales que se basan en instalaciones y son reactivos, lo que permite a las mujeres embarazadas acudir a las instalaciones antes de ser evaluadas. Esto muestra que EPCON es proactivo y predictivo en nuestra implementación, lo que permite lograr mayores ganancias de eficiencia en nuestro programa. Siguiente diapositiva. Al llegar a nuestros huéspedes adolescentes y jóvenes mujeres, donde también utilizamos la plataforma EPCON, hemos visto ganancias muy significativas al utilizar la plataforma EPCON en nuestro programa AGYW. Antes de la implementación de EPCON en nuestro programa, estábamos atrasados con la implementación, porque no pudimos llegar a esta población objetivo, pero vulnerable. Así que algunos de los estudios que realizamos usando EPCON y comparándolos con nuestra preimplementación, donde EPCON no se utilizó, muestran que el AGYW alcanzó con intervenciones preventivas solo 4.180 en comparación con el uso y la utilización de EPCON, donde esta cifra subió a más de 41.000, en comparación con el AGYW, que fue evaluado sin EPCON, donde fueron 3.646. En comparación con la utilización de EPCON, pudimos evaluar 21.528 huéspedes adolescentes y jóvenes en un periodo de 3 meses en 2025, cuando EPCON se utilizó plenamente en nuestro programa. Entonces, ¿en qué se traduce esto? Esto se traduce en un aumento del 887,8%. Y además EPCON ayudó a aumentar el AGYW, que fue evaluado para VIG de 3.646 a 21.528, lo que nos da un enorme logro del 490%, consolidando los beneficios que hemos obtenido del uso de EPCON a partir de estas pruebas seleccionadas, pero representativas. Cuando miramos a lo largo de los 5 estudios que se realizaron, vemos que hay evidencia consistente de que el uso de EPCON es mejor que las pruebas convencionales. Por lo tanto, EPCON ofrece mejor cobertura, mejor rendimiento y mejor eficiencia. Estas cifras representan vidas reales, mujeres reales, familias reales a las que se ha llegado y que habrían quedado fuera si se hubiera usado nuestro enfoque convencional y reactivo. Así que el cribado de mujeres embarazadas hemos visto que en promedio por semestre, cada semestre se cribaban 428.958 mujeres embarazadas y hemos tenido 774 LGS en Nigeria que actualmente están cubiertas. Es decir, ahora todo el país está cubierto en comparación con nuestro cribado convencional. Solo permitimos a los trabajadores de la salud usar su intuición para abordar a esta población vulnerable. Por lo tanto, se ha perdido oportunidades en estas comunidades en los casos de tuberculosis que se han detectado. Hemos aumentado en un 5% la posibilidad. Además, ha habido una confirmación de tuberculosis, una mejora de 38 veces respecto a las pruebas convencionales. Y además, EPCON es capaz, en promedio, de predecir la detección de un punto febril con 6 semanas. Y también ha ayudado a mejorar nuestra tasa de vinculación de ANC de 92 a 95, hasta alrededor del 100% actualmente. Aparte de lo que vemos en la tarifa, también tenemos ganancias de eficiencia operativa.
En nuestro programa, con el uso del EPCON, ha habido una reducción del tiempo de revisión mensual del programa porque estas cosas se hacen en tiempo real en la plataforma que la app predice a dónde deberían ir los trabajadores de la salud y por lo tanto ahorra tiempo también recursos en el programa. Para el cumplimiento de nuestro informe, cuando los trabajadores de la salud van al terreno, el informe siempre se realiza en tiempo real. EPCON ha ayudado a mejorar este informe y también sirve como evidencia de que se hizo el trabajo en las comunidades porque es en tiempo real. Y la plataforma nos permite también identificar los puntos febriles que han sido visitados históricamente. Así que también nos ha ayudado a mejorar la capacitación porque para estos trabajadores de la salud que trabajan en las comunidades pueden recibir formación en tiempo real. Además, hay mentoría y capacitación para que entiendan la plataforma y también puedan utilizar la plataforma para lograr mejoras de eficiencia en todas las áreas. Siguiente diapositiva. En cuanto a las lecciones aprendidas para los programas de cribado sostenible que IAVN ha registrado y que también estamos promoviendo que se implementen en otros países, entendimos que integrar la inteligencia artificial en sistemas existentes es una buena opción. Por lo tanto, los países pueden aprovechar sistemas de datos existentes en lugar de construir uno paralelo. Como ven, EPCON está vinculado al DHIS2 nigeriano, una plataforma que guarda datos epidemiológicos existentes para el país y los usa para hacer predicciones para el programa. Así que también podemos empezar con la precisión de los puntos febriles en lugar del cribado masivo. Como fondo global, pasamos al GC8, que se espera que hagamos más y poco, y por lo tanto, en lugar de cribar usando los enfoques convencionales, es aún mejor evaluar eficiencias y efectividad usando herramientas impulsadas por la inteligencia artificial que pueden hacer la predicción y dejarnos algunos beneficios de eficiencia. Así que también es bueno combinar la predicción con inteligencia artificial con la movilización de la comunidad. Y como saben, la tecnología por sí sola no es suficiente. Por lo tanto, el éxito de la plataforma EPCON depende de trabajadores de salud comunitarios capacitados que pueden traducir esto en predicciones utilizables. Y nuestros trabajadores de salud en el terreno siguen desarrollando capacidades para usar esta plataforma y tomar decisiones informadas en la comunidad. Así que también es bueno medir eficiencias en la plataforma, ya que vemos que EPCON nos permitió reducir nuestra proporción presunta de casos de 74:1 y de 19:1. Por lo tanto, al analizar las eficiencias de nuestros programas, tendremos que usar herramientas impulsadas por inteligencia artificial que puedan ayudarnos a ahorrar recursos, así como tiempo de mano de obra. Además, una de las lecciones que hemos aprendido aquí es que el uso de EPCON también nos ha ayudado a integrar nuestro programa de VIG de SIDA. Por lo tanto, podemos analizar nuestro VIG-SIDA y nuestro programa VIG-SIDA en una sola plataforma que nos ayuda a predecir patrones de enfermedades, así como áreas de vulnerabilidad. ¿Cuáles son nuestras prioridades futuras usando inteligencia artificial en nuestra intervención? Así que con el campo emergente de la ciencia de implementación de la ITS, ¿qué prioridades futuras estamos considerando? Para IAVN hemos dado un paso más allá para empezar a analizar áreas donde se pueda usar la inteligencia artificial en intervenciones hiperpersonalizadas, donde podamos utilizar la inteligencia artificial para segmentar la población y adaptar nuestros métodos, así como nuestra intervención y nuestros servicios para adaptarnos a nuestros clientes, los patrones de riesgo de nuestros clientes. Así que esto es particularmente importante en nuestro programa AGYW y
PMTCT, donde estas son poblaciones vulnerables clave que estamos analizando. Así que también hemos intentado pasar de ser reactivos a ser proactivos y predictivos en nuestros programas. El uso de la inteligencia artificial nos ha permitido abordar mejor nuestra programación en el sentido de que podemos pensar con antelación dónde podemos encontrar una población más amplia y donde los patrones de riesgo son más para encontrar un caso. Así que también estamos considerando áreas importantes en la prestación de nuestros servicios, que incluyen la prestación de servicios descentralizada para nuestros clientes. El autoservicio descentralizado implica aprovechar la inteligencia artificial para servicios centrados en el cliente, que incluyen autoevaluación por el BIG, distribución con inteligencia artificial. Podemos predecir mejor dónde podemos ver puntos febles, dónde podemos ver estas poblaciones vulnerables y adaptar mejor nuestros servicios. Por lo tanto, en la implementación de nuestro programa de autoevaluación por el BIG, podemos predecir mejor los puntos febles, donde podemos ver estas poblaciones vulnerables y luego distribuir nuestros kits de prueba de BIG en esas áreas. Esto también es particularmente importante en nuestro programa NSP, el programa de aguja y jeringa, así como la medicación y los programas de terapia asistida, donde podemos encontrar estas poblaciones vulnerables mediante predicción con inteligencia artificial. También hemos pasado de una forma de programación manual a un sistema de salud autónomo, un enfoque en el que podemos construir acciones recomendadas por la inteligencia artificial, así como rutinas automatizadas, crear un programa autosuficiente que mejore de forma continua. En conclusión, la siguiente diapositiva, nuestras evidencias demuestran que EPCON es una base fundamental que potencia a la eficiencia en la salud pública. Ofrece un modelo escalable y replicable para otros países, para quienes se están preparando para la GS8 y otros grandes programas de salud pública a nivel de país. El mensaje es muy claro. Inviertan en la plataforma de cribado impulsadas por inteligencia artificial el trabajo, porque llegarán a más personas, optimizarán la eficiencia y salvarán más vidas. Muchas gracias. IAVN y sus socios no tienen interés financiero personal en el éxito comercial de la aplicación EPCON. Nuestro interés es únicamente en su impacto en la salud pública y sus testimonios sobre nuestros casos de uso y los éxitos en el campo. Esto es un reconocimiento a todos nuestros socios implementadores, nuestros financieros y en particular al gobierno de Nigeria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Daniel. Siempre es revelador escuchar cómo Nigeria está trabajando para erradicar la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas. Nuestro tercer ponente de hoy es el doctor Kazani. El doctor Kazani es subdirector de Servicios de Salud Comunitaria Promocional y gerente de programa de NTLEB Malawi. Siguiente diapositiva, gracias. Y hoy va a hablar sobre la experiencia de implementación de la radiografía torácica y CAD en la unidad de diagnóstico móvil de Malawi. Doctor Kazani, tiene la palabra. Pido disculpa. ¿Pueden verme? ¿Pueden escucharme? Sí, podemos verla, podemos escucharla. Todo bien. Hola, doctor Kazani, ¿me escucha? Bueno, me gustaría compartir una versión actualizada. Sí, ningún problema. Puede enviarla a mí y a mis colegas. Pero creo que si hay cambios menores, quizá pueda empezar con la presentación mientras nuestro equipo de respaldo puede. Solo quería confirmar si el doctor Kazani, si quiere compartir la pantalla o si es complejo, por favor, háganoslo saber. Creo que podría ser complicado, entonces se lo envié.
puede let us have a look. controlar. Have you mailed it to Share us? that one. Or, Vamos a Yes, I echarle un have, to you vistazo. specifically. ¿Nos Okay, lo ha I'll be enviado checking. por correo? Sí, se lo envié por correo. Ok, déjeme comprobarlo. I haven't received anything yet. I'm waiting for it. Bueno, todavía no he recibido nada, estoy esperándolo. Yeah, I think I've just received it. Just a second. I'm so sorry to all our listeners. If you could just wait for a couple of minutes. Bueno, as creo que we, acabo de coordinate and recibirlo. make Lo sure siento that mucho con yeah, todos Dr. nuestros Kazani shares oyentes. the Así updated version pudieran today. esperar un par de minutos mientras coordinamos y aseguramos que el doctor Kazani comparta hoy la versión actualizada. Thank you, Evan. While we wait for Dr. Kazani's slides, if you do have any questions for our speakers, please use the Q&A. Bueno, mientras esperamos la diapositiva del doctor any burning Kazani, si questions that you tienen have alguna there. pregunta para nuestros ponentes, por favor usen el question and answer. Si no duden en enviar sus preguntas urgentes, la pueden escribir ahí. Yeah. Also, while we wait for Y to get it sorted from us, además, from our side in the mientras back end, esperamos I just want to remind all our listeners a que that lo today's webinar resuelvan is being interpreted por live nuestra in parte en el English, backend, solo French, quiero Spanish, recordarle a todos Russian, nuestros and oyentes que el Arabic. seminario web de So, hoy se está if you have a interpretando en preferred vivo en language, inglés, any francés, of these, español, please ruso choose y your árabe. language Así que si using the tienen un interpretation idioma box preferido below. para cualquier de estos, por favor Also, just elijan to add su to what William said, we have idioma a Q&A section that's going to usando be at the el end of cuadro de today's interpretación de webinar. abajo. So Además, if you solo have para any añadir questions, a lo que please dijo add them Jan, there. tenemos We una will pick sesión it de up preguntas y during the session respuestas que será al itself and answer final you at the del Q&A box. seminario web de hoy. However, if Así we que run si out of tienen time alguna and if your pregunta, por favor question is escríbanlas ahí. skipped, Lo tomaremos please durante don't la worry. We'll sesión share responses y with responderemos everyone after the webinar a las as a part preguntas of our después. follow-up. Entonces compartiremos las respuestas con todos Dr. después del Kazani, we seminario have web. the updated presentation here now. So, the Doctor floor is all Kazani, yours. tenemos la versión actualizada de la presentación aquí ahora, así Great. que tiene la palabra. In terms of changing slides, you'll do it from that end, I take it? Entonces, para cambiar las diapositivas lo harán ustedes desde Good morning, su lado, ¿verdad? good Sí. afternoon to you all. I hope you can Bueno, still hear me. My name is entonces, Kazani buenos Bendera. días, buenas As tardes has a already been todos. said, I'm Espero the que Deputy todavía puedan Director oírme. Me llamo in the Ministry of Kazani Health Bendera. responsible for TB and, Como ya se ha dicho, leprosy. trabajo como director adjunto This is en el the Ministerio de outline of the Salud, responsable de TB Without further ado, y lepra. Este es el esquema de la presentación. La cabina española pide perdón, pero no nos llega Dr. el Kazani, sonido. there seems to be, Doctor some kind of a lag Kazani, on the internet on your parece side. que hay algún I tipo de think retraso de maybe for better internet de bandwidth, su it lado. would be better if you could just turn off Creo que your quizá video, so sería then the audio mejor will also be si better. usted podría simplemente apagar su video para ganar un poco de banda de internet. Entonces, Dr. Kazani, we are unable to hear you. doctor Kazani, no podemos Would it be escucharla. possible for you to turn off your ¿Sería video and then posible maybe try the que audio? usted apague su video y luego quizá pruebe el audio? To all our attendees today,
these are some technical y a todas las personas que están participando hoy, le pedimos perdón si hay algunos retrasos técnicos y a ver si podemos solucionarlo. Por favor, esperamos un par de minutos hasta que lo resolvamos lo mejor que podamos y para tener la posibilidad de poder escuchar de nuevo al doctor Kazani. In the meantime, while we get this sorted, I request my colleague JP to please pick up some questions Bueno, from the Q&A mientras box tanto, so mientras that we solucionamos keep the esto, ball rolling le pido a mi until Dr. Kazani joins colega, us. perdón, JP, que recoja Sure. algunas Thank you, preguntas Katia. del cuadro de We preguntas y have a few respuestas. questions for Bueno, Dr. tenemos Henry from Uganda. algunas preguntas para el Dr. doctor Henry, Henry can de you hear me? Uganda. Doctor Henry, ¿me Can I escucha? share ¿Puede some oírme? questions regarding your presentation? ¿Puedo compartir algunas Well, yes, I preguntas hear sobre you. su presentación? Okay, great. So I'll Sí, just claro, le read a oigo. couple of questions that we Bueno, received about your genial. presentation, and Entonces, then solo leeré feel un par free de to preguntas address, que okay? recibimos sobre su presentación y luego siéntase libre de responderlas, ¿de So acuerdo? one of the questions was the daily capacity of Entonces, una de las the preguntas X-rays era in the community. la capacidad diaria de las The radiografías actual en la average comunidad of X-rays taken per day, y the también CAT-4TB version, el and promedio real de radiografías realizadas al the threshold día, used la during the versión screening for confirmatory CAD-4TB y el umbral, and la puntuación how utilizada, many el umbral days utilizado durante per el year cribado para la prueba the confirmatoria outreach y activities cuántos días al working. año las actividades de divulgación estaban funcionando. Thank you very much for those questions. I guess I'm audible. Muchas gracias por esas preguntas. Yes, you are. Okay. So the capacity for the systems we have is 100. Entonces, la capacidad de But los sistemas practically, que tenemos most es de times we don't reach 100 per day cientos because al of the día, other pero en la issues with práctica la the mayoría de las veces no follow-up, llegamos a they cientos have to al día. mobilize, so we Por have otras enough cuestiones, ya regular saben, los mismos trabajadores de 50, salud tienen que hacer cierto 150 trabajo, tienen que patients per day. movilizarse, así que But en sometimes promedio lo que when hemos we go observado es out and 50, the alrededor de mobilization has been 50 good pacientes al día. we extend the Pero a hours veces of cuando working, then salimos y la when movilización ha the sido regular hours, buena we y can reach extendemos even las 110, horas de 120 trabajo más allá patients. But on de las average, we horas can take normales, se puede llegar incluso 50 a patients. 110, a 120 So the pacientes. version Pero en promedio version 7, podemos atender a 50 which pacientes. we are Así trying que to la versión que upgrade to tenemos es la version 8. versión We are working with 7, the left so that we can que estamos have all the intentando system actualizar a la upgraded versión to 8. the Estamos version 7. trabajando con la izquierda That was version 8 para that que can podamos tener todos los capture sistemas other actualizados en la versión 7, TB es conditions decir, la versión in the 8, chest. que For puede the captar days we otras work, it has condiciones been no standardized TB en el pecho. En for los días que every trabajamos, facility, esto no but se ha we plan to have like estandarizado one outreach para every week for the facility. cada, So let's planeamos get tener one como outreach una sola divulgación every cada week semana para el centro. for the facilities. But also Así que beyond the si esa es una facilities, divulgación para cada semana para los centros, pero también más allá de los all the people that centros, have come, animamos a los trabajadores de salud a hacer whether cribado a todas las personas they que are han the venido patients al or whether centro, they are escorting, because we know ya that sean even as los symptomatic pacientes o ya sea que estén person, sometimes we find acompañando, them with abnormal porque sabemos que incluso una persona traumatizada a veces la encontramos con condiciones anómalas. The X-rays have their system analysis management, analytic system management, which Para captures los the datos, X-ray las information. radiografías tienen su gestión de But análisis this del is analyzed sistema, una separately. gestión It is not analítica yet del linked sistema que to captura la the información national de la data system. radiografía, So we analyze pero it esto se separately. analiza por separado. We send Todavía to no the está local system vinculado a called un the sistema nacional de tuberculosis datos, info, así info, que lo which is this analizamos one por now linked separado. today, Lo enviamos a the un sistema national local system. llamado So we are Tuberculosis trying Info, so that TB we Info, can y bridge this este ahora gap se by vincula al sistema having the nacional. system Así que intentamos ver si podemos cerrar that can esta connect brecha directly all the information of the patient to the teniendo national un sistema que NHIS pueda system. conectar directamente toda la información del paciente al sistema nacional, el DHIS2. Así que eso es lo que tenemos I'm ahora not sure if I mismo. missed in your Creo que esas son las Sorry, preguntas, ¿no?, JP. que estoy viendo. Just to interrupt, our speaker Pido has perdón. pulled up. Bueno,
I'm so sorry, Nuestro ponente ha aparecido. Lo siento mucho por el pequeño contratiempo, pero voy a presentar muy rápido de nuevo al doctor Kazani y le pido a nuestro productor que cargue la diapositiva, por favor. Perfecto. Entonces, simplemente solo para presentar muy rápidamente al doctor Kazani, como he dicho, es el director adjunto de Servicios Comunitarios y de Salud Promocional, CPHS. Es gerente del programa NTLEP Malawi y hoy va a hablar sobre la experiencia de implementación de la radiografía torácica y CAD en la unidad de diagnóstico móvil de Malawi. Tiene la palabra. ¿Pueden escucharme? Sí, sí, sí. Le pido perdón a todos. Bueno, en cada caso. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? So, the mobile diagnostic units are a active case finding Entonces, what brought it about were findings from las unidades de diagnóstico móviles son un enfoque activo de identificación de casos. Lo que lo impulsó fueron hallazgos de una encuesta de prevalencia que hicimos entre 2012 y 2013, y esa es la base de las cifras que se reportaron a la OMS en 2014. En fin, lo que eso encontró fue que nos habían faltado muchas enfermedades tuberculosas. Estamos encontrando menos del 50% de lo que era posible, y también descubrimos que muchas personas que habíamos perdido venían a los centros repetidamente, pero nos estábamos perdiendo la oportunidad de diagnosticarle tuberculosis. Y a partir de todo eso, y estos hallazgos son sobre más tuberculosis en áreas urbanas y ciertas áreas urbanas frente a áreas rurales, diseñamos esto, la unidad de diagnóstico móvil. Así que lo que pueden ver es que apunta a un grupo de alto riesgo, y esos grupos de alto riesgo están tanto en áreas urbanas como rurales. Son varios, son 12 por ahora, pero originalmente, y esto fue en 2018, eran 7, y se desplegaron en las áreas más afectadas. Así que cuando digo desplegados, se despliegan de forma permanente en esas áreas que fueron las más afectadas. Debido al éxito que habíamos visto con estos 7, luego compramos 5 adicionales en 2023 y los desplegamos en fronteras principalmente. Pero ellos también recorrieron el país igual que los 7 originales. Siguiente diapositiva. So what did we do? What we have basically is an approach that blends Entonces, WHO's 4 symptom questions ¿qué hacemos? in parallel. Lo que tenemos básicamente es un enfoque que integra las 4 preguntas de síntomas de la OMS en paralelo, al menos al principio, con una radiografía digital, un sistema de diagnóstico asistido por computadora que funciona con inteligencia artificial. En este caso estamos usando el sistema DELF. Ese fue el sistema original que usamos para estos 7 originales. Así que teníamos radiografías fijas en estos camiones. Inicialmente lo fijamos a 50 y luego más adelante en 60. Y hacíamos que la gente pasara y primero se hiciera un cribado de preguntas y luego de una radiografía. Y luego nos dieran una muestra si podían, y por favor tomen nota de eso, y eso se ejecutaría en Jane Expert. No queríamos dejar el sistema completamente, como decirlo, sin supervisión en cierto sentido. La decisión quedaba completamente a la merced o en manos de la inteligencia artificial. Así que había un clínico que verificaba y que aprobaba. Esto también dio origen a diagnósticos clínicos. Eso también desempeñará un papel importante más adelante. Entonces, ¿cómo era ese algoritmo? Entonces, los síntomas de la OMS, creo que lo saben, básicamente tose, fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso. Así que para quienes consideramos de alto riesgo, metimos este algoritmo, este conjunto de preguntas en categorías para quienes consideramos de alto riesgo, y pueden ver quién son. Y para cualquier otra persona, eso creó
creó la base para lo que preguntamos. Y así fue como se dividió. Entonces, cuando tratamos con menores, personas que viven con el VIH, presos, trabajadores de la salud, pueden ver cómo se utilizó. Era cualquier tos, era cualquier fiebre, era cualquier sudor nocturno, era cualquier pérdida de peso. Mientras que en otros contextos sería, como pueden ver a la derecha, en el lado de la radiografía de tórax, ¿a quién apuntamos exactamente? Nosotros apuntamos a residentes urbanos en lugares que sabíamos que eran focos. Así que esto fue una mezcla de básicamente experiencia, mirando los lugares que han reportado casos y poniéndolos en un mapa y diciendo, vale, entonces estamos viendo muchos casos o muchos casos que salen de esa zona, ese es un foco. Porque no teníamos los medios para hacer esto siempre, así que con el tiempo, esto es un sistema dinámico que toma nota de las áreas de cada distrito que están generando más casos o que están generando más personas para obviamente dar más espacio, o sea, damos más credibilidad a más casos de esa zona. Pero estas son las consideraciones. Así que teníamos a residentes urbanos, comunidades foco. Esto se aplica especialmente en la parte rural de nuestras campañas. También apuntamos a personas que viven con el VIH, apuntamos a trabajadores de la salud, trabajadores industriales, o sea, personas que trabajan en plantaciones de tabaco en la industria de procesamiento de trabajo. Apuntamos a migrantes. De ahí los últimos 5 que estaban desplegados en las fronteras, menores, exmenores de la comunidad que los rodean. Apuntamos a quienes estaban desplazados internamente. Así que en los últimos años, en los últimos 5 años, creo que probablemente lo saben, ha sido visto, ¿no?, ciclones frente a la costa de Mozambique. Mozambique ha sido el más afectado, lamentablemente, pero Malawi también ha enfrentado parte de eso. Y a eso nos referimos con desplazos internamente. Así que la parte sur de nuestro país, la primera parte del año, a menudo vería en los últimos 4 o 5 años, entre febrero y abril, lo que llamamos la parte baja de Siria, o sea, la parte del sur del país sería inaccesible, inundada. Y estas furgonetas ayudarían en este tipo de respuesta. Otros a los que apuntamos fueron clientes de OPE. Y luego también tuvimos un cribado periódico de las prisiones más grandes. Siguiente diapositiva. So originally our algorithm was in parallel. Started off at 50%. Entonces, originalmente nuestro algoritmo iba en paralelo. Empezó en el 50%, el valor predeterminado del sistema. Y así era como se veía. Se hacía cribado de síntomas de tuberculosis y se hacía una radiografía de tórax. Esa es la actual, pero déjeme explicar lo que vino antes de eso. Así que tendría cribado de síntomas de tuberculosis seguido inmediatamente por una radiografía. Y luego eso sería interpretado por el clínico. Así que lo que tenía era, dependiendo de lo que dijera la radiografía o lo que el cribado o cuál fuera la respuesta de las 4 preguntas, eso determinaría si le pediríamos una muestra o no. Luego pasamos a un cribado secuencial, un modelo secuencial. ¿Por qué? Bueno, la gente preguntaba, pensamos que, bueno, esto no es investigación. Y lo que queremos saber es, ¿necesitamos investigar más o no? Así que nos veíamos una razón por la que deberíamos seguir haciendo estas cosas en paralelo si el cribado de 4 síntomas ya dijo que sí. Así que empezamos con un cribado de 4 síntomas. Si dice que sí, no hay necesidad de que hagamos una radiografía. Bueno, ya hemos obtenido la respuesta que buscábamos. Necesitamos cribar a esta persona. Necesitamos investigar más a esa persona recogiendo adicionalmente esputo y saliva. Si dice que no, por otro lado, tenemos interés en hacer la radiografía. Y esa sería la base para la pregunta de si investigamos más o no. Así que nos alejamos de la idea de que, independientemente de la situación, tener esto en paralelo a este negativo secuencial. Y obviamente, con estos cambios, los humanos tomarán sus propias decisiones. Ellos tienen sus propias creencias. Y por eso lleva tiempo que la gente se convenga con esto. Y básicamente aludiendo a una necesidad de recordar continuamente a los colegas del campo que usen esto como lo consideren. Este punto se volverá importante en mi conclusión sobre lo que vemos. Siguiente diapositiva.
I've already spoken about this, so next slide. Ya he hablado de esto, entonces siguiente diapositiva. I think we can skip this. We all know this, so let's Creo go to que the next podemos slide. saltarnos esto, todos sabemos esto. So this is what we've been using. Y This is just to tell esto the es story lo in que complete. hemos I'm going estado to usando. concentrate on Esto the es Delft solo para version. That's the one contar we la have way more historia completa, experience aunque with. voy It's a from concentrarme the en la versión beginning Delft. to date. Es la que tenemos So con mucha this más version experiencia. Se is muestra desde el in principio hasta la fecha. 9 of the MTUs actually. So even the 5 new ones. Y entonces esta versión está en 9 de la MTU en realidad, así que incluso las 5 nuevas, 2 de ellas todavía funcionan con esto, mientras que otras 3 funcionarán con una de un competidor. Pasamos de un umbral 50-60, hemos estado usando esto desde 2018, este es el 7 original, y le estamos dando detalles sobre ¿cuál de las furgonetas no tiene el CAD? Lo que intentamos señalar es que ha habido interrupciones intermitentes, ha habido momentos en los que no hemos tenido acceso al CAD por cualquier motivo. Podrían ser choques en la cadena de suministro, etc. Entonces, no creemos que deberíamos depender nunca solo del CAD. No podemos, supongo que no se puede hacer un argumento a favor de hacerlo, pero creemos que siempre debería haber un elemento humano y creemos que deberíamos concentrarnos más en lo bacteriológico. De nuevo, esto se volverá importante. Hay un fenómeno extraño en el que si le da a un clínico, supongo que si le diera a alguien un juguete nuevo y brillante, eso sería genial, ¿no? Hay un incentivo para usarlo y eso forma parte de lo que estamos viendo. Al menos eso es lo que creemos. Creo que seguiremos investigando. Entonces, ¿cómo hemos rendido en ese tiempo? Dije que empezamos en 2018 y en realidad empezamos en junio de ese año, así que nota que en 2018 solo criábamos a 119,000 personas. Y eso constituyó el 45% de lo que queríamos. Encontramos 14,700 presuntivos y representaban apenas un poco menos de un tercio. En realidad solo pudimos examinar 9,200 de las 14,700 personas que se examinaron aproximadamente 2 tercios. Encontramos a 179 casos que eran positivos en el examen genético. 3 de ellos salieron con resistencia a la RIF. Y luego en total diagnosticamos 325 casos, lo que significa que había mucha gente que fue diagnosticada con base, con algo que estaba mal en la radiografía. Y creo que esto plantea una pregunta, creo que se convierte en un problema para los programas de tuberculosis que volverán a revisarlo más adelante. En fin, eso es lo que tenemos en el primer año. Y este es el año en el que está el 50%. Y si miran el número de personas que estaban detectando que requieren examen, noté que pasamos de 27, luego 16 a una caída del 11%. Y este es el punto que estamos intentando plantear, que aumentamos el umbral. Ahora, de nuevo, esto es algo interesante, sobre todo porque si seguimos la lógica de que hacemos todo esto para encontrar los casos faltantes, para encontrar más hombres, para aumentar el porcentaje total, la proporción total de personas que encontramos que está estimada, entonces lógicamente esa cifra, ese umbral debería fijarse más bajo. En realidad debería tener a muchas más personas que estén siendo potencialmente examinadas o etiquetadas como presuntivas. Sin embargo, esta es la realidad de nuestra práctica real. Pasamos del 50%, más bien de lo que crees, hacia 40 o 30 o lo que sea, hacia
there are other 60. choke points, there are other limiting factors. And in this particular case, it was Reflejando the que cartridges. hay otros The more puntos people we have to de examine, the more cartridges you need to otros puntos use, importantes, a otros factores the more limitantes. things that it Y en este triggers. caso en particular We fueron, couldn't afford por ejemplo, los what this cartuchos. would have Cuantas meant, más and personas this is the tengan que examinar, pragmatism más in play. cartuchos So we necesita, went the other más way. We made cosas that que scientific. eso We need to find more desencadena. cases. Let's go Pudimos, por ejemplo, lo que down esto habría a significado, lower este es el probability pragmatismo score. en juego, But así que because we're fuimos being por el otro pragmatic, camino. we're looking at Sabemos que the expenses científicamente queriendo of encontrar más these casos, vamos a tests. bajar Yes, una they're puntuación excellent, de menor probabilidad, pero much como better than what somos we had pragmáticos, before, estamos mirando los much costos de newer. estas pruebas. Si son And what I mean excelentes, is mucho the mejor. gene expert. No On the son other los que hand, this is teníamos almost antes, a cost of mucho más nuevos. $7 to Lo que quiero $11. decir es que el experto That genético, was por much otro cheaper lado, than what they'll esto se be if we didn't equilibra have con the un concessional coste de pricing. It is 7, still 11 quite pricey, dólares. and it's still Eso, something that mientras que a es mucho TV más program barato such que lo as que sería ours has to think si about. no tuviéramos los So precios we de adjusted it to concesión. 60, and that's how Sigue you siendo see that bastante caro the number y of sigue people, the siendo algo proportion que un that programa de we're tuberculosis examining como for el nuestro those tiene que tener en cuenta. Así que lo ajustamos a screening 60 was y así dramatic. como ves el número So de we go from the personas, la 27% proporción que estaba examinando to the desde eso 7%. se The cribó overall de result forma is dramática. 11%. Así que bajamos Is what del we find over that 27% with al the 8 7%. years we've been Y en running general lo que this tenemos es 11%. intervention. Es You lo que see that encontramos por encima over the de last eso. Los 8 años que 5 hemos years, estado it's been llevando at 7% esta basically. intervención, ve que durante With los the últimos 5 años ha estado NNS básicamente al that 7%. is quite low compared to Y con un other points in NNS time. que But I es suppose it's also bastante bajo en it's comparación increasing, as con you can otros see. momentos. And this might well Pero supongo que también expose está the limits of these aumentando, kind of como interventions. puede ver. Y At esto least in podría our case, perfectamente not exponer los having límites de este tipo de intervenciones, al menos en to my nuestro frustration, caso, maps or areas of the country that al have no been divided tener, into certain para mi units, frustración, so we can mapas o better áreas track del país que han hotspots. sido divididas en ciertas And I unidades think we're para que getting podamos to the rastrear limit of mejor los this, puntos de infección. visiting the Y same creo que areas, estamos we need to llegando find a la ways of limitación better de esto y tracking visitando las geographically mismas where áreas these donde hotspots, what should necesitamos be encontrar formas de rastrear invested. mejor Next slide. geográficamente dónde están estos puntos de infección en que deberíamos intervenir. Próxima diapositiva. So this is just to reinforce what I've been speaking of. There have been points where we've had the ability Así to que esto es solo run para experiments, reforzar de and lo to do que this kind of he analysis and to estado see what it is we're hablando. missing Ha by habido setting momentos en los que hemos tenido la a capacidad de realizar probability score at certain experimentos points, y hacer and este tipo de this is what análisis we y saw. ver qué es So lo que nos basically, está the lower it faltando. is, Al fijar la the puntuación de more probabilidad presumptive en we ciertos have, the more puntos, TB y cases esto we es should lo be que able to vimos. pick Así que up. básicamente, cuanto So más if we baja take that, if we sea, set it at más 60 to presunción 69, tenemos, más casos we de miss out tuberculosis on the deberíamos recoger 804 teóricamente. Así que si presumptives. We would have tomas had to eso, examine si lo from fijamos 50 a to 60 59. o a 69, Conversely, though, nos that's only quedamos 2 sin cases we've las missed out on. So this is a balance we're 804 constantly presunciones que having to habríamos fight with. tenido que But examinar yes, we find more 50-59. cases the lower En we set cambio, it. esos But son conversely, solo for the dos casos extent que of nos the ha number of faltado. people we Así have que to este es el examine to find equilibrio those 2 con cases, el que is constantemente this tenemos que actually worth lidiar. it? Que si And that encontramos was the más question casos, we were cuanto hit más with baja la fijamos, pero when por we otro lado, applied a the costa limits del of our número de own personas budget que tenemos que examinar para encontrar to this estos dos program. casos, Can we ¿esto realmente afford vale la the pena? additional Y esa fue la costs pregunta que nos associated plantearon with finding cuando one more case? aplicamos los So límites de nuestro propio 402 presupuesto. additional Para people, este programa, that's ¿podemos asumir los 402 costos adicionales asociados a encontrar un caso potentially más? additional gene expert Así que 402 examinations that personas have to be adicionales, done esos son only to find one 402 case. Can we actually potencialmente afford más that? expertos And at that point in genéticos, time, couldn't I exámenes still believe que we hay can que now? realizar So solo we para maintain encontrar the un 60. caso. ¿Realmente podamos And asumir you can eso? see why Y en ese we've been momento no incrementally. podíamos. We Todavía creo haven't que lost ahora as no much. podemos. Así que hemos mantenido el 60. I've already Y admitted puede ver what que we creemos de we're forma doing, what the incremental, goal is, no that we know hemos in a perdido perfect world we should tanto. set this Y lower. ya But given admití that we're lo constrained que by sí the sabemos cuál es issues la of budget, teoría, que we sabemos feel que that en un losing mundo 2 perfecto deberíamos fijar esto más bajo, pero dado que estamos limitados por el problema del mundo, como los presupuestos, sentimos que perder 2 mientras mientras perdemos 401 exámenes por cada caso que encontramos, no es un mal compromiso. Siguiente diapositiva. I think this basically says the same thing, but maybe does it in even more stark
Creo que básicamente esta diapositiva diga lo mismo, pero quizá lo dice de una manera aún más contundente, pero es exactamente lo mismo. Repite lo mismo que ya he dicho. Entonces, en cuanto a nosotros, vemos que no podemos permitirnos en este momento fijar esto por debajo del 50%, poner esto por debajo del 50%, lo que significa que quiero decir que lo hemos hecho en campañas y es cuando hemos podido ver algunas de estas cifras, lo que habríamos obtenido si las hubiéramos fijado mucho más bajo. Así que hemos realizado nuestros propios experimentos que nos ha permitido ver qué es lo que nos está faltando, qué es lo que estamos perdiendo, pero seguimos en este momento. Nos mantendremos en el umbral de 60. Una de las cosas interesantes que encontramos es que furgonetas que no tienen, esas dos furgonetas que no tenían eso durante mucho tiempo, no tenían una radiografía digital portátil, un lugar de la variante fija que llegó originalmente, pero básicamente ejecutando el mismo tipo de análisis lógico, el marco lógico, por así decirlo, encontramos que la proporción que en un caso bacteriológicamente confirmado, la proporción que es clínicamente diagnosticada cae de forma dramática. Así que se observa que estas furgonetas tienen una proporción mayor de los casos bacteriológicamente confirmados. Y esto creo se remonta en este momento a quien intentó pensar que esto es simplemente uno de estos efectos de tener una herramienta para usar. Si le das a alguien una herramienta para usar, la usará. Y haber visto una herramienta tan confiable como esta, señalar que esta zona podría ser TB, uno se siente tentado a diagnosticar a esas personas como si tuvieran TB. Después de todo, el objetivo es encontrar la mayor cantidad de casos posible. Estamos enfrentando a las personas entre sí, como sabe, la competencia saca lo mejor de las personas y los resultados. Pero al hacer todo esto, también incentiva el uso de la radiografía como diagnóstico. A menudo olvidamos que se está usando como herramienta de cribado, no como diagnóstico. Pero como está ahí, se ve este aumento en casos clínicos. Personalmente me siento conflictuado por eso. Por un lado, como gerente de TB, podría preguntarle, ¿no es un buen problema tenerlo? Por otro lado, ¿es esto justo para mis pacientes? En fin y al cabo, esto es un programa de cribado. ¿Es justo? ¿Aceptaría cómo me siento hoy y siento que soy normal? Que sobre la base de una radiografía que simplemente me toca ese día, no tengo nada más mal que me iniciaran el tratamiento de TB. Creo que esto es problemático en el sentido de un programa de cribado y pretendemos reforzar para detener esto. Porque por lo demás, no creo que sea necesariamente justo. Luego está también la parte sobre la tasa al menos de TB en este país, según la OMS, que ha caído de un 43% durante ese mismo periodo de tiempo, de 197 a 113. Así que en este contexto estamos bastante bajos, estamos encontrando personas en una etapa temprana. Deberíamos poner a la gente en tratamiento clínico, en un tratamiento mediante un programa de cribado. De otra manera, bueno, la gente sobre la base de la radiografía no lo creo. Siguiente diapositiva. One of the upsides of this, though, has been its effect on men. Una de las ventajas de esto, sin embargo, ha sido su efecto en los hombres. No sé cuántos de ustedes podrían estar familiarizados con discusiones que están ocurriendo en la región SADC. Y creo que en la región EXA, o sea, los Estados miembros de esas dos áreas, han llevado a cabo en los últimos años programas que son más o menos para menores, pero también han estado vinculados a casos faltantes y hombres. Entonces, una de las cosas de este programa, a diferencia del programa rutinario, que encuentra a muchas más mujeres implicadas en el programa rutinario que hombres,
la división es más de bien 50-50. Y a diferencia del programa rutinario, que ve una división de 2/3, o sea, 2/3 de los que tratamos son hombres, mientras que 1/3 de los que examinamos son hombres. Así que claramente el problema está en los hombres. En este caso es aún más extremo. Ahora, otros podrían pensar que esto es malo, que en realidad 2 o 3/4 son hombres de las personas vinculadas a este programa son hombres y que los que tratamos también son mujeres. Creo que esto subraya lo mucho que de un problema tenemos entre los hombres y cómo está, como estas unidades diagnósticas móviles pueden usarse para abordar ese problema, para lidiar con ese problema, para empezar a abordar ese problema. Si se considera la industria, la producción industrial en su conjunto, la mayoría de los lugares son campos dominados por hombres. Y al tener esta, tenemos la capacidad de abordar problemas de hombres más que problemas de mujeres. Aún así, seguimos teniendo un problema de su participación. Descubrimos que priorizan ganar dinero frente a involucrarse en esto. Pero aún así nos da una vía por la que podamos abordar a los hombres y podemos abordarlos en múltiples frentes. There's no doubt that chest X-ray plus CAD improves the efficiency and effectiveness of TB screening. No hay duda de que la radiografía de tórax más el CAD mejora la eficiencia y la eficacia del cribado de TB. Encontramos que podemos encontrar más casos presuntivos de TB. Puede ser una herramienta útil para mejorar las habilidades de los clínicos que se involucran con ello de forma significativa. Encontramos que se diagnostican más casos por menos clientes. Es mucho más eficiente que usar solo el TB, la herramienta de la OMS, para preguntas de cribado de síntomas. Esto elimina el CHAF, por así decirlo. Pero, por otro lado, como le he dicho, si le das a un clínico un juguete nuevo para jugar, va a jugar con esto. Y así, por el contrario, aumenta la diagnosis clínica. Nosotros, en cambio, necesitamos diagnosticar, necesitamos reforzar nuestro algoritmo. Hay una confusión entre la radiografía como herramienta diagnóstica. La gente sigue olvidando que se está usando para simplemente responder si debemos examinar más o no. No si debemos tratar. Esa no es la pregunta. Eso es para el experto genético. Así que necesitamos reforzar esto, explicarlo y convencer a nuestros colegas de entender ese razonamiento. Un umbral más alto, como ya le he mostrado, reduce el costo de la programa, pero hay un costo. La pregunta, ¿puedes vivir con ese costo? Siendo pragmático. Necesitamos crear sistemas QA que analizan este algoritmo y su cumplimiento. Nos gustaría ver más evidencia geográfica de mapeo de focos. Esto es lo que tenemos aquí. Y básicamente hemos tenido la oportunidad de crear un mapa, los condados y los casos en verde, y por lo tanto podríamos empezar a construir un mapa de dónde están los puntos calientes. Este se refiere a Atlanta. Siguiente diapositiva. Siguiente. Mismas cosas. Las mismas cosas. Entonces, gracias por su atención. Muchas gracias al Dr. Kazani por su presentación de hoy. A todos nuestros asistentes lo sentimos mucho en la prolongación del webinar de hoy. Hubo algunos problemas de internet que lamentablemente no se podían anticipar de antemano. Y por último, pero no menos importante, me gustaría invitar el último ponente del día. Tenemos al Dr. Navi Shah, que es un exdirector de NTP en Nepal, y hoy va a estar hablando sobre los hallazgos de casos activos en un grupo de alto riesgo, la tuberculosis en Nepal, usando del FLIFE y CAD4TB. Can you hear me? Yes, we can. Okay.
Sí, podemos escucharla. De acuerdo, soy el doctor Naveen Prakasha Shah. Voy a presentar cómo estamos usando nuestro CAD 4TV para nuestro hallazgo de casos activos, principalmente en Nepal. Estas son las presentaciones, así que la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, este es el mapa de Nepal. Puede ver que tenemos una frontera con China e India, y la parte inferior, donde está el rojo, puede ver que en las zonas rojas están principalmente adheridas a India, que son las áreas de alta carga de casos de Nepal para la tuberculosis. Y en la región montañosa está el lado alta hacia China. También tenemos el pico más alto en Nepal, y nuestra imagen DELF incluso ha llegado a altitudes muy altas. También está funcionando muy bien. Entonces, esta es, digamos, la carga general de Nepal por la tuberculosis, como 67,000 casos cada año deberíamos tener en Nepal según la OMS, pero hemos detectado solo 39,151 casos en DRTB. Somos el país de alta carga para el DRTB. Se estimaron 2,400 casos el año pasado, pero hemos detectado solo 625 casos. Entonces, este es el resultado del tratamiento, o sea, nuestro resultado de tratamiento es muy bueno, 92%. Pero el problema principal es el hallazgo de casos, o sea, nos falta el 42% de hallazgos de casos. Así que queremos tecnología más nueva para mejorar nuestros hallazgos de casos. Entonces, esta es la tuberculosis resistente a medicamentos. O sea, hemos dicho que los casos faltantes son muy altos. Solo se detectaron 16,625 casos. Y nuestra tasa de éxito del tratamiento es del 76% al 78% cada año. Hay algunas variaciones. Entonces, el tratamiento preventivo de la tuberculosis, también estamos dando tratamiento preventivo de la tuberculosis, y también estamos haciendo radiografías de los casos. El caso es de más de 5 años. Así que estas radiografías también nos ayudan. Nepal sin tuberculosis. Tenemos la iniciativa Nepal sin tuberculosis, en total 753 a nivel local, y hemos iniciado esa iniciativa a nivel local sin tuberculosis en 149 niveles locales. Y cada nivel local tiene que realizar el hallazgo de casos activos con el uso de radiografía con inteligencia artificial. Esto es obligatorio para ellos y lo están usando, pero tenemos equipos limitados, radiografía limitadas, y este es el principal problema para que este programa avance. Y hay otras actividades como las del Global Fund Supported Sputum Period Childhood TB Screening, el TPT para niños, participación de consultas privadas, hallazgos de casos activos en grupo de alto riesgo. Entonces estamos haciendo mucho hallazgo de casos activos con la ayuda del Global Fund Support. Hallazgo de casos en grupo de alto riesgo. Este es el evento principal con el apoyo del Global Fund que se está llevando a cabo, porque en Nepal nos faltan alrededor del 42% de los casos totales en DSTB y el 75% de los casos en DRTB. Así que este es el principal problema para nuestros NTP Nepal. Y después del uso del DELFlight, el costo de el CAMP de hallazgo de casos activos ha disminuido significativamente. O sea, en el pasado, si vamos por el hallazgo de casos activos y si hacemos cribado a 100 personas, quizá 40, 45 personas tienen los síntomas, y entonces estamos recolectando 45 muestras para el diagnóstico molecular como un export genético o TrueNet. Pero ahora, después de usar la radiografía con DELFlight, ahí la puntuación es más de 15 solamente, 5 o 6 casos entre los 100 casos cribados. Así que estamos enviando solo 5 o 6 muestras y estamos consiguiendo 3 o 4 pacientes entre ellos. Así que una tasa de positivos muy alta en el CAMP, y también podemos reducir el costo del CAMP de forma significativa. Así que con el mismo presupuesto estamos haciendo más CAMP de hallazgo de casos activos cada día. La gente que viene al sitio de CAMP para el cribado ha aumentado. En el pasado, si llevábamos la radiografía al sitio para el hallazgo de casos activos, si no lleva la radiografía al sitio para el hallazgo de casos activos, esta gente que viene para el CAMP se reducirá. Así que muchos pacientes, mucha gente vienen para
ir a hacerse la radiografía para ver no solo a la tuberculosis, sino también otras enfermedades. Por eso la participación de la gente ha aumentado significativamente después de usar esta radiografía con Delflight. El porcentaje de pruebas moleculares se reduce, como ya he dicho antes, y la tasa de positividad de las muestras recolectadas ha aumentado significativamente. Así que hay 7 provincias en Nepal y más de 250 casos activos de hallazgos cada año en cada provincia. Así que hay 250 días laborales en 365 días. Y cada día, cada provincia está haciendo un caso activo de hallazgo porque tenemos una radiografía con inteligencia artificial en cada provincia y se utiliza la máquina todos los días. En total hay 9 máquinas y una en cada provincia y 2 con los centros. Y el centro también está haciendo hallazgos de casos activos todos los días, así que alrededor de 250 casos activos de hallazgo en cada provincia cada año. Así que puede multiplicar entre 15 y 7. Y así que ese hallazgo de casos que estamos haciendo en un año con el uso de esta radiografía de Delflight, la máquina funcional está ocupada todos los días laborales para el hallazgo de casos activos. Y ahora también hemos comprado algunas radiografías con Delf, más que 2 radiografías. Ya hemos dado la orden para la compra de 2 nuevas radiografías con Delflight. ¿Y cuál es el beneficio de esta radiografía con Delflight? Por ejemplo, es útil para diagnosticar los casos clínicamente. A veces es muy útil diagnosticar clínicamente, pero después de usar la radiografía con Delflight, también es fácil para el hallazgo de casos clínicos. Es fácil diferenciar lesiones antiguas y nuevas en los pulmones. Por ejemplo, si va a hacer el diagnóstico molecular como un experto genético, la muestra será positiva durante muchos años. Así que no se puede distinguir si el mejor hallazgo es vivo o muerto. Pero si va a hacer la radiografía, puede comparar la radiografía anterior, si hay una lesión nueva en los pulmones o no, con eso puede diferenciar. Así que el hallazgo de casos ha mejorado. Por ejemplo, tenemos menos casos falsos que estamos recibiendo, menos casos falsos, lo cual es positivo para el experto genético, quizá porque el batch live muerto se ha reducido significativamente. Detecciones tempranas antes de que sea sintomático. Así podemos detectar los casos antes de que sea sintomático. Por ejemplo, hemos hecho la encuesta de prevalencia en los años 2018-2019 y hemos visto que el 70% de los casos son asintomáticos y que esos casos están ausentes si nos enfocamos en el hallazgo de casos activos solo con los síntomas. Así que después de usar esta radiografía con inteligencia artificial, tenemos muchas cosas útiles para esto y ha aumentado los casos sintomáticos. Y hay una disminución de la transmisión de la tuberculosis. Por ejemplo, si detecta temprano los casos, la transmisión se reducirá y el control de la tuberculosis será mejor. La detección temprana del cáncer de pulmón y de otras enfermedades pulmonares, por ejemplo, tenemos muchos casos cuando vamos a hacer el CAMP, el hallazgo de casos activos, hemos detectado muchos casos de cáncer de pulmón, así que en los primeros días puede recurrir al tratamiento quirúrgico que es mejor para ellos. Así que no solo esta radiografía con inteligencia artificial se usa para la tuberculosis, sino también para otras enfermedades. Y vinculamos los casos de cáncer con los hospitales y a veces les sugerimos que visiten los hospitales oncológicos y lo están haciendo. Y se benefician muchísimos de ello, como estaba diciendo. Así que esto es el camp de radiografía con el Delf. Normalmente vamos a las montañas, a las zonas muy difíciles de acceso, donde no hay servicios para el cribado de la tuberculosis. Llevamos la máquina a la zona de difícil acceso y extrajimos el hallazgo de casos activos. Así que esto es la Delflight, puede llevarla en la espalda e incluso ir en moto a veces, o sea, 2 o 3 motos, simplemente lo llevamos, la empacamos y vamos, porque en la región montañosa los vehículos no pueden ir por las montañas. Aquí que este grupo es un grupo de grandes personas que vienen por el hallazgo de casos activos. Puede ver la gran cola ahí para radiografías y hacemos cribado a todas las personas en el camp con la radiografía. Si vas a la zona más alta, como donde hay muchos casos, podemos ir a las personas pobres, personas marginadas. Y en algunos monasterios, en algunos campamentos religiosos, podemos ir allí, podemos hacer la radiografía de todas las personas y si la puntuación está alta, enviamos la muestra. Hoy en día no dependemos de los síntomas, solo dependemos de nuestro hallazgo de radiografía.
there in some room. By our Entonces staff. aquí esta es la radiografía hecha en una So sala this por is nuestro the heat map you personal. can see, and the storage Así que here. este So es el mapa we are térmico. using for the cat food TB. Next, please. So this is me just examining there. Esto soy yo examinando. You can see there's me sitting up beside there and seeing the X-ray. Next, please. Puede ver que soy yo sentado ahí al lado y So viendo this la is radiografía de our medical tórax. officer. They are just seeing it. Next, please. Así que esto es nuestro personal médico. Thank you. That's all from my side. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias, Dr. Shaw, por unirse a nosotros. Sé que fue un día difícil para usted, I was entonces soliciting muchas with the gracias. minister and I cannot Es escape que from that. It's a very important meeting. Suddenly, he tenido una reunión repentina, inesperada con el ministro y no pudo escapar por eso. Es una reunión muy importante. De repente, el ministro me ha llamado en el ministerio. No, lo siento muchísimo. Sí, al contrario, estamos muy contentos de que pudiera unirse a nosotros. Bueno, desafortunadamente, considerando que hemos hablado y hemos tenido un retraso, no tenemos tiempo para las preguntas y las respuestas, pero todas las preguntas y las respuestas han sido respondidas, decimos, han sido grabadas desde el cuadro y así que claramente vamos a responder a sus preguntas, vamos a enviar una sesión de preguntas y respuestas en una hoja de respuestas. Y entonces, muchísimas gracias a todos, en particular a nuestros ponentes, a nuestros intérpretes, a nuestra audiencia del día de hoy, por acompañarnos y escucharnos y relacionándonos con nosotros. Nos gustaría continuar esta relación y espero verlo a todos de nuevo en el próximo webinar. Muchas gracias, que tengan buen día y así damos por terminado el webinar. Muchas gracias. Y muchas